Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama El Blog de Pacu. Para los que no conocen, este es un podcast que ya viene hace más de un año, pero en diciembre del 2022 grabamos muchos capítulos y no habíamos vuelto a grabar uno hasta hoy, que es julio. Eh, y estamos volviendo a grabar después de mucho tiempo, así que gracias por seguir con nosotros. El día de hoy estoy con un buen invitado, estoy con el doctor Víctor, que nos acompaña el día de hoy. Él es psiquiatra. Muchísimas gracias, querido Doc, por estar acá. Gracias, Paco, por la invitación y qué más que después de 6 meses esperemos que todo eso vaya con fuerza para lo que resta del año, ¿no? Sí, ¿no? Bienísimo. Nosotros ya habíamos tenido otro invitado que también está dentro del rubro, otro doctor amigo psiquiatra que nos habló un poco de la psiquiatría y hoy estamos con usted para tocar algunos otros temas también que les puede ser muy interesante a las personas porque hemos visto de que la gente tuvo muy buena recepción y creo que estos temas son temas que no se necesitan socializar, se necesitan hablar, la gente creo que necesita conocer. Y para empezar esto voy a recordar una anécdota, algo que me pasó no hace mucho. Yo estaba haciendo Ujú. una sesión de fotos, para los que no saben, soy fotógrafo, y, y estábamos en una sesión de fotos y uno de la agencia publicitaria que nos había contratado, entre charlas y charlas, hablando de todo un poco, nos dice de que había tenido como un problema de ansiedad, que incluso había llegado eh, hasta una situación bastante grave, por así decirlo. Y, y bueno, yo también con mi experiencia agarré y le dije, y bueno, ¿ya has ido al médico? Sí, me dijo, y bueno, me comentó que había ido incluso a tratarse con gastroenterólogos y Mm. otro tipo de cosas, que sabemos que a veces la ansiedad también golpea otras partes del cuerpo, no solamente el cerebro como tal, ¿no? Ujú. Y le pregunté, ¿y fuiste al psiquiatra? Y él me dijo, no, 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 ¿cómo voy a ir al psiquiatra? Me dijo. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, el psiquiatra solo te medica, me dijo. Ajá. Claro, y cuando vas al otro médico, ¿acaso no te da pastillas para curarte? Pero es chistoso cómo existe ese estigma y ese miedo, si se quiere, o no sé, me imagino que usted más que nadie nos puede describir un poco sobre eso. ¿Cómo anda, Mm. Doc? Bien, querido Paco, y por cierto, muy buen fotógrafo. Doy fe de aquello, soy testigo de aquello. Y también, eh, bueno, o sea, no es por elogiarte en vano, pero igual muy, muy interesante los temas que tocas, la actividad que tienes, la profundidad. Sobre todo, como decíamos al principio, esta sociedad ha perdido esta característica de la profundidad, Sí, ¿no? Como que queremos ver lo superficial y no queremos entrar hasta lo profundo y encontrar la raíz. claro. Y pasa eso con la mente también, Ujú. ¿no? Entonces la gente quiere vivir solamente la inmediatez, lo que está Sí. sucediendo ahora, y con esto de, vivir el aquí, a la hora, vive el presente, está bien, es Ujú. importante, pero ese presente tiene una profundidad también. Y esta profundidad se la vive en la calma, en la pausa, no en el mundo acelerado. O sea, en el mundo acelerado no vamos a entrar en una profundidad porque vamos a seguir por encimita, surfeándola, digamos, ¿no? Patinándola. Ujú. Ah, Mira, yo cuando empecé yo no quería ser médico. Ya. Sinceramente, creo que es una primera vez que lo confieso ante cámaras. Aparte hay que estudiar hartísimo, ¿no? Sí, como estábamos hablando antes de la grabación, también siempre me interesó el mundo artístico. Yo Ujú. quería ser director de cine y todo eso, ¿no? Bueno, en Bolivia no hay una formación como tal. Bueno, en mis tiempos no había. Te estoy Ujú. hablando de finales de los 90. Y claro, entonces me dijeron, no, o sea, tendrías que irte a Chile o Argentina y yo no voy a pagar eso, mis padres, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿qué me queda, no? Entonces, psicología, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Bueno, ya, está bien, vas a ser médico, ¿no? Entonces, el proyecto de mi padre era que sus 3 hijos sean médicos y lo consiguió a su manera, pero lo Pero lo consiguió, consiguió. sí. Y claro, entonces llegó un momento en que dije, esto no es para mí, Ujú. ¿no? O sea, yo no, porque veía
aspectos muy, muy profundos de la medicina y la realidad boliviana, Ujú. que es muy duro, ¿no? Uno puede ir a hospitales públicos de la periferia o aquí en el centro mismo, y antes era mucho más duro todavía, ¿no? Yo vi como una niña moría deshidratada Ya, y no había medicamentos, o sea, la familia no podía comprarse los medicamentos, no había un seguro universal y yo dije, yo no quiero pertenecer a esto, claro. ¿no? Entonces yo dije, si no voy a poder ayudar a esta persona que básicamente necesita esto y no se lo puede dar ¿Para el qué voy a estar Estado, acá, ¿para qué digamos? voy a estar acá? ¿No? Entonces ahí me di unas pausas, esas pausas que son necesarias. Eh, y claro, por el sentimiento de culpa y Ujú. esto de no defraudar a la familia, digo, bueno, voy a volver, pero tal vez lo hablemos en otro podcast que me gustaría, te voy a contar cómo fue, pero llegué a la conclusión de que quiero hacer psiquiatría, ¿no? Ujú. Entonces ya como me gustaba esta cuestión de la mente desde muy niño, voy recordando estas primeras experiencias con la biblioteca de mi padre y todo, entonces digo, voy a ser psiquiatra, ¿no? Y claro, entonces cuando lo expongo es así como que te dicen, ya, ok, ya, ¿no? Como que, ok, ya, está bien. El loquito, digamos, ¿no? De la Claro. familia, otra vez con sus locuras, ¿no? Y claro, entonces ya cuando salí de la carrera, la terminé y dije, ¿qué vas a hacer? Psiquiatría. No, pero estamos hablando en serio, no estoy hablando en serio, voy a hacer psiquiatría. Y toda la familia me decía, pero si no hay locos en la familia, ¿no? O sea, ¿A quién vas a curar? claro, exacto, ¿no? O te decían, o los locos, ¿no? ¿Acaso tienen cura los locos? ¿No? Es decir, o sea, y claro, entonces los profesores, los amigos, me decían, pero ¿cómo es posible? Y no sé qué. Claro, entonces cuando empiezo a estudiar esta cuestión de la psiquiatría, o sea, la mente desde la medicina, porque haciendo un paréntesis, es muy importante aclarar, porque mucha gente no sabe distinguir todos los profesionales de la salud mental, Ujú. ¿ya? Pero los dos más comunes son el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? Ya. Entonces, ambos trabajan sobre aspectos mentales, emocionales, conductuales, pero la perspectiva del psicólogo, la psicología, es el estudio de la mente. En Ujú. cambio, la psiquiatría es ver la mente, pero desde el punto de vista médico. Ok, que eso fue una pregunta que nos hicieron Ujú, alguna vez por internet, que nos dijeron en qué momento uno va al psicólogo y en qué ujú, momento uno va al psiquiatra. ujú. Sí, claro, esto es por la falta de la cultura en salud mental, ¿no? Ujú. Yo digo afortunadamente, yo sé que para muchas personas no fue afortunado, pero en la pandemia fue como que con más fuerza, Ujú. no solamente en el mundo, sino en Bolivia Sí. principalmente, la gente empezó a preguntarse qué es la salud mental. Porque más allá de lo del virus, el impacto fue sobre la salud mental por el aislamiento, las repercusiones de las muertes que hubo, el estrés. Entonces la gente empezó a preguntarse más de salud mental. Entonces, la salud mental tiene varios aspectos, ¿no? Desde el sociológico, donde están los trabajadores sociales, la parte de la rehabilitación, que es la terapia ocupacional, Ujú. los psicólogos, los psiquiatras, las enfermeras, o sea, es todo un aparato de solamente salud mental, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, yo recomiendo lo siguiente. Yo sé que hay profesionales que recomiendan cosas distintas o servicios de salud que recomiendan cosas distintas, pero yo pongo este ejemplo, ¿no? Porque lo veo desde el punto de vista médico. Ujú. Pacu, ¿tú creo que juegas básquet, fútbol? MMA. Lo siento, se me pasó. Es un deporte duro. ¿Ya? Claro, entonces, me dijiste que te lesionaste hace un Sí. rato. ¿Dónde fuiste? Para que te vean. Bueno, cuando me lastimé las rodillas fui al traumatólogo. Esa Exacto. fue la primera vez que... Ujú. Entonces, eso. Si yo creo que tengo, voy a decirlo así, un dolor mental, emocional, un sufrimiento, yo creo que puedo tener depresión, ansiedad, Ujú. porque se ven los síntomas. Es como, Ujú. me está doliendo, entonces tengo que ir, ¿no? Claro. O tengo un trauma, he pasado por un momento difícil, un trauma, tengo que ir con alguien que me oriente. Entonces, deberíamos ir primero con el médico, Ujú. ¿no? Entonces, el médico ya hace su valoración y el médico dice, ok, eh, mira, fue un golpe, fue una contusión, lo que vas a hacer es reposar, te voy a dar un antiinflamatorio o te voy a derivar a un fisioterapia, a fisioterapia para que es lo que necesitas, Correcto. ¿me entiendes? Que de Entonces, hecho fue algo así lo que me pasó. Fui al médico, vieron y me dijeron ujú, fisioterapia. claro, no necesitas una cirugía o ni siquiera Ajá. necesitas tomar medicamentos o te va a dar medicamentos para 5 días, Claro.
¿no? Entonces yo creo que funciona así, ¿no? O sea, todos los servicios de salud deberían ir primero con el médico Ujú, y el médico debería saber si lo deriva con el especialista ujú. para otra intervención o lo deriva con algún psicólogo u otro terapeuta para que le ayude en ese proceso. Claro, básicamente los dos trabajan de la mano, digamos, ¿no? No podríamos pedirle a un fisio que Claro. haga lo que hace un traumatólogo y Ujú. tampoco viceversa, ¿no? Es una cuestión que van unidas. Entonces, quizás cuando hay temas de salud mental se debería tratar de alguna forma con ambos de forma integral, ¿no? Pero ahora a esto me viene la pregunta que es la que llama la atención, es acerca de los fármacos, de los medicamentos, Ujú. donde hay un miedo a que me van a dar unos medicamentos extraños que por ahí me hago adicto y termino en la peor situación del mundo. Ujú. Más o menos es así, ¿no? Porque, a ver, cuando nosotros vamos al médico y nos da remedios para la presión, la acidez, los dolores de una u otra cosa, no les da miedo y le metemos como chicle y ya incluso nos aprendemos los nombres y la próxima vez que nos duele, esto fue lo que me dio el médico, deme a la farmacéutica, deme lo mismo. Claro. Pero cuando nos dicen, no, es que, y lo he visto no solamente en este comentario que dije al principio, sino varias veces, repetidas veces, he escuchado de que no, es que los medicamentos. Creo que es la única vez en la que escucho a la gente decir, no, 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 no voy a tomar esos medicamentos. Sin embargo, vamos y le metemos paracetamol o ibuprofeno sin saber para qué sirve exactamente, pero los mezclamos Claro. Sí, esto pasa por la ignorancia, ¿no? O sea, pero la totalmente. ignorancia, claro, de la ignorancia del desconocimiento. Todos somos ignorantes de alguna Ujú, manera en algún tema, ¿no? Y como te contaba, yo llegaba a esta parte de mi carrera, ¿no? Donde no tenía, qué sé yo, tenía un 10% de apoyo que era así de un amigo muy cercano y decían, bueno, metele y seguro y te irá claro. bien, digamos, ¿no? Entonces, pero lo negativo era de que, que voy a pasar a ser yo mismo un loco, Ujú, ¿no? Dentro de un loquero, o a morirme de hambre o que no iba a tener trabajo y eso, claro. totalmente alejado de la realidad. Claro, Perdón que lo interrumpa, pero es chistoso como esto de alguna forma pasa con todo, ¿no? ujú, Usted puede decir que estaba estudiando medicina y que ujú, dentro de la medicina estaba estudiando un área muy específica que es incluso menos popular, por así decirlo, y quizás para personas de afuera deben decir, oh, mira, un psiquiatra debe ser mm, común. Siempre al especialista se lo toma como algo más importante, ¿no? Como claro, hay el común, está el bollito, pero este tiene alguito más diferente. Pero eso pasa en todo. O sea, vos podés querer ser jugador de fútbol y quizás tu familia te va a decir, no, ¿qué vas a, o sea, no vas a llegar, la selección nunca gana, te van a decir. ¿Querés ser músico? Te van a decir, no, ¿qué querés ser como, no sé, y te van a nombrar uno, no vas a tener éxito? Pasa en todo, siempre de alguna forma van a encontrar de decirte, creo que eso no está tan bueno, mejor es lo otro, ¿no? claro, exacto, ¿no? Y te comentaba esto porque es parte de esta ignorancia, ¿no? Y Ujú, yo sé que este podcast llega al internet y obviamente puede llegar a muchos lugares, pero aquí en Bolivia tenemos mucho de aquello. O sea, se invierte muy ujú, poco en salud, se invierte muy poco en educación. Entonces, somos víctimas de aquello también, ¿no? O ujú. sea, esta parte de la falta de desarrollo, como quisiéramos, también viene por esto, por la falta de inversión. Y nada, entonces, ¿por qué? Porque se tiene esta visión, todavía esta falta de actualización, porque se cree que la psiquiatría o la psicología se quedaron en los tiempos de Freud, o Correcto. peor aún, que se queda en los tiempos, qué sé yo, de los inicios de la psiquiatría, donde evidentemente como no se sabían de tratamientos, entonces Ujú. los tratamientos eran baños de agua fría, sillas giratorias, lobotomía, ¿no? Correcto, electroshocks. Electroshock, camisa de fuerza, Ajá, ¿no? Y claro, todavía la gente sigue pensando eso por lo que ven las películas, pero sinceramente no es así, claro. no es así. Y claro, y de alguna forma al inicio de todas las áreas dentro de la medicina, vamos a decirlo, fueron un poco brutales todas, Ujú, porque estábamos aprendiendo ujú, como humanidad. O sea, no es que cuando los primeros odontólogos o los primeros dentistas
iban y te ponían una inyeccioncita y se te adormecía el cachete y Claro. te arreglaban la muela. Era brutal la cosa, ¿no? Era a la mala. Con alicate Con de alicate, con alicate. construcción. Sí, sí. Incluso, si no estoy equivocado, me van a corregir en los comentarios. Tengo entendido de que en un principio los que te cortaban la barba también te arreglaban los dientes. En realidad, esto es broma. Bueno, no sé si era broma, es parte de la historia. Porque se dice que los ascendientes, o sea, ¿cómo se dice? Los predecesores de los Ajá. cirujanos eran los barberos. Ya, No, claro. no era un médico como tal. Entonces, claro, los barberos como utilizaban la navaja y pasaban, entonces empezaban a cortar, a disecar y Y después la evolución aprovechaban, fue claro. la cirugía, ¿no? Claro, de alguna forma es así. O sea, Ajá. las primeras muestras de operaciones en cerebros tenían piedras para tapar los huecos de los cráneos de los que sacaban. Entonces, de alguna forma, no es que estamos justificando, pero no sabíamos, pues no, no es que Claro. la primera persona que quiso operar tenía todas las herramientas y se aprendió a la mala, como todo, ¿no? Claro, entonces por esta cuestión de la intuición, uno intuye que la mente está en la cabeza, ¿no? Pues la Sí, escritura, entonces cuando está algo mal, cuando me sale algo mal, tengo un shock, es como me agarro la cabeza, ¿viste? ajá. Es algo intuitivo que tenemos y claro, entonces las culturas hicieron la trepanación. La trepanación es abrir un hueco en el cráneo Ujú, para que salgan los espíritus negativos, ¿no? ujú, Y cómo funcionaba, pero no era una cuestión de espíritus, sino era una cuestión de una presión intracraneal elevada ujú. que hacía que tengas alteraciones de la conducta. Entonces en algunas personas funcionaba, otras se morían, ¿no? Claro. Y de la misma forma pasó con la farmacología. O sea, los primeros fármacos realmente eran fármacos que te dejaban cero dopamina, pues estoy exagerando, ¿no? Claro. Pero con una dopamina muy baja, entonces si no tienes dopamina prácticamente no sientes placer, no Ujú, conectas, estás como un zombie. ujú. Y eso que se ve en las películas, entonces la gente piensa que les puede pasar a ellos, ¿no? Pero no es así. Hay medicamentos que sí son muy fuertes, que necesitan aplacar muchas conductas impulsivas, pero no es la mayoría, Claro. ¿no? Entonces la mayoría incluso se ha llegado a desarrollar medicamentos que tienen muy pocos efectos secundarios, como los Ujú. antidepresivos, ni sientes que los estás tomando o los efectos son muy bajitos y esa es una vida funcional totalmente normal, ¿no? Y claro, entonces sí, evidentemente hay un margen de medicamentos que pueden causar adicción, Ujú. ¿no? Pero si no se siguen las instrucciones del médico. Correcto. ¿No? Lo que tú decías de la automedicación, por favor, no se automediquen. En cualquier situación de salud, no se automediquen. Vayan siempre con su médico, pero igual, entonces, si uno está repitiendo y se empieza a automedicar, se va a producir daño y uno de esos daños es la adicción. Ahora, la dependencia tampoco es mala, ¿no? ¿Por Ya. qué? Porque hay pacientes que tienen enfermedades cardíacas que dependen de sus medicamentos, de su Ok. antidepresivo, o pacientes que son dependientes de la insulina. Ok. Sí, no hay nada de malo, ¿viste? Entonces hay Claro. personas que dependen del medicamento psiquiátrico. Claro. Siempre es ese miedo, pero al final hay un meme que es muy bonito que se ve a una persona que está con una planta de marihuana y una señora al lado que está con sus pastillas para dormir, y dicen, no te drogues, le dice la señora al tipo que está con la planta, pero al Claro, final de alguna forma todos estamos consumiendo algún tipo de medicamento o de droga que nos ayuda en nuestro día a día, ¿no? Entonces, tener ese estigma que no, que el medicamento de la salud mental es como lo peor, creo que no debería existir siempre y cuando esté supervisado, como usted lo decía. sí, sobre todo trabajar en la responsabilidad, ¿no? Porque estamos todavía en este paradigma, en este concepto social de llevarnos por los juicios y qué es bueno y qué es malo, y Ujú. eso no nos permite llegar a la profundidad, o sea, nos quedamos en la parte superficial. Ujú. Entonces, más allá de qué es bueno o qué es malo, yo tengo que ver las consecuencias de lo que está pasando a través de mi Correcto. conducta, ¿no? Entonces, yo analizo mi conducta y veo cuál es la consecuencia y obviamente si no me conviene, no me favorece o hace daño a otra persona, entonces Claro. la cambio, ¿no? Eh, y claro, entonces ahí vamos a esta cuestión de que decías, la droga es toda sustancia química que Ujú. entra al cuerpo, produce cambios, el cuerpo altera la estructura de esta sustancia química y se elimina, Ujú. ¿no? Entonces eso es lo que es una droga. Ujú. Entonces desde que nos levantamos, el azúcar no es natural. Entonces el Correcto. azúcar pasa por un proceso de industrialización. ¿Me Totalmente. entiendes? Entonces, ok, el café es natural, sí, pero sigue siendo una droga también, Claro. ¿no? Que en un principio se la juzgaba, pero ahora se la recomienda con una taza al día de café
es fantástico, te mejora muchas funciones cerebrales, ¿no? Claro, cuando se toma una taza de café tengo entendido de que todo bien. Cuando se comienza a, a abusar de eso y te tomas 5 o 6 tazas al día, ya también esto te produce consecuencias, como todo en la vida, ¿no? Claro, eso sí con los medicamentos también, ¿no? O sea, si Ujú, uno usa el medicamento según la prescripción médica a través de estudios científicos, entonces no hay ningún problema. ujú, Créanme que no les va a pasar nada grave, claro. ¿no? Y claro, pero si empiezan a abusar de forma indiscriminada, entonces evidentemente se van a perjudicar, ¿no? Y hablando, ya que estamos hablando de este tema que a mucha gente le causa curiosidad al respecto, eh, ¿qué opiniones podemos dar acerca de la marihuana, por ejemplo? Ujú. Ya, a ver, la marihuana, o sea, es una planta, eso es lo que es. Ujú, Nada más, eso es un arbusto que está por ahí, y listo. ¿no? Claro, pero vino, como decimos acá, un camba que se la empezó, la secó y se la fumó o se la comió, no sé, y dijo, wow, esto provoca algo en mí que me gusta, Claro. ¿no? Entonces, bueno, como todo en el descubrimiento humano. Entonces, por mucho tiempo, incluso no recuerdo bien de dónde era Bob Marley, de Jamaica. Sí, de De Jamaica, Jamaica. ¿no? Entonces, en Jamaica hay una cultura que son los Rastaman, Ajá, los mm, Rastafari. los Rastafari, exacto. Entonces, más allá de las rastas, ¿no? Del Ujú, cabello, ellos son una cultura que se junta o se reúne a través del consumo de la marihuana. O sea, ellos ujú, se forman unos cigarros que parecen habanos y lo fuman todo el día y están ahí. ujú. Forma parte de su cultura. Sí. ¿Entiendes? Ahora, claro, entonces ya la marihuana, por esta cuestión de la globalización, también empieza a crecer, Ujú, entonces se empieza a hacer un uso muy frecuente, ¿no? ujú, Entonces, en este uso frecuente, lo que dicen, los cambios que se ven es una relajación, mejor conciliación del sueño, sí. disminuyen algunos dolores, síntomas de depresión, mayor bienestar. Ujú, Entonces, claro, entonces eso llama la atención y dice, a ver, vamos a investigar qué pasa y se encuentra que hay varios componentes, ujú, ¿no? Principalmente el CBD y el THC, ujú, que producen cambios neurológicos y también físicos y se puede utilizar para diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Y esa es una parte, esa es la parte que yo sé, médica, ¿no? ujú, Científica, pero también estamos ver la otra parte, o sea, la otra consecuencia, vamos a llamar así, ujú. que es que personas que empiezan a consumir la marihuana de una forma abusiva igual, entonces puede llegar a tener trastornos psicóticos, ¿no? Ya. Como la esquizofrenia, Ujú, trastornos psicóticos breves. También podemos, lo que es común es el síndrome amotivacional, ¿no? Las personas que fuman de forma abusiva, entonces no tienen interés de salir de la cama o estar comiendo, descuidando su higiene personal, ujú, incluso, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría, o sea, mi punto de vista en general acerca ujú. de la marihuana, por ejemplo. Claro, entonces vemos que yo me sentaba con un psicofarmacólogo, un profesor Manzanares, si mal no recuerdo. Él venía de España a dar unas charlas principalmente porque él estaba investigando el cannabis Ya. y fuimos a comer, me acuerdo, a un restaurante aquí. Y él me decía, mira, sinceramente, Víctor, o sea, yo voy a dedicar mi vida a encontrar, a poder separar la molécula que pueda ser usada para un tratamiento específico, así como la aspirina, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero sinceramente estoy lejos de aquello. Me dice, tal vez no lo haga, tal vez lo haga otro de mi equipo, pero Claro. sinceramente no, porque tiene muchos componentes, muchos metabolitos Es un proceso que no se larguísimo. pueden separar todavía, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque aparte que la planta muta, Claro. va cambiando, entonces la estructura también va cambiando y no se puede agarrar mucho, ¿no? Pero Ujú, hay muchas investigaciones. Sé que en Argentina se la está utilizando ya como tratamiento coadyuvante. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya el tratamiento no funciona, entonces nos vamos a ayudar de algo más. ujú, Entonces, para el tratamiento para la epilepsia, el insomnio, depresiones resistentes, entonces se lo está utilizando, ¿no? De manera legal. Y eso también forma parte de trabajar un componente legal, porque es otro tema aparte, ujú. ¿no? Del uso de la marihuana. Claro, de repente hay una restricción con la marihuana a nivel, obviamente, legal, gubernamental, y esto escala, digamos, a nivel social,
donde se la agarra y se la toma como si fuera, digamos, yo he escuchado comentarios que es la entrada hacia el mundo de las drogas y de la perdición, hablando de las drogas duras, digamos, ¿no? Ujú. Sin embargo, yo no veo de que el alcohol sea tratado de la misma forma y vamos a decirlo de que tienen más o menos un efecto parecido. Te emborrachas de una forma y con la marihuana te emborrachas, entre comillas, por así decirlo, de Ujú. otra forma. Pero no se habla de la misma forma de ambos componentes o de ambas sustancias, mejor dicho. Y de pronto hay una poca investigación y se Ujú. la sataniza simplemente por que existe un background de satanizar esto y de decir esto es malo y me dijeron que era malo y me hicieron una campaña Ujú. donde me dijeron que era malo y que si probás y consumís vas a estar sumido en situación de En los calle, en canales. los canales de pronto, digamos, ¿no? Y quizás no es así, digamos. Claro. Ahora, como usted lo decía, hay uso y abuso. Y también se sabe de que a nivel médico es bastante útil. Yo veía unos videos en YouTube, y si la gente que está escuchando puede buscarlo, Ujú. este, de personas que tenían síndrome de Tourette. Mm. Para los que no saben, el síndrome de Tourette, así, sí, a ver si yo lo puedo explicar así No, en por favor. palabras simples. Son personas que de pronto tienen como tics espontáneos y que no los pueden controlar, y algunos son muy exagerados donde incluso pueden hasta decir malas palabras, ¿no? Dicen, Ujú. hijo de puta, dicen, o andate a la mierda, o lo que sea, digamos, ¿no? Fuck you en inglés. Hay unos casos muy interesantes. De hecho, yo seguía en TikTok una chica que cuenta cómo es su día a Sí, es día muy interesante. con el síndrome de Tourette, Ajá. y la chica está hablando a cámara y de pronto dice fuck you, y sigue explicando. Y veía que a algunas personas les daban como infusiones, o no sé cómo se llama cuando uno pone como la bolsa y respira como el vapor, Sí. así tipo baño María, una cosa así, Ajá. y esta gente realmente se tranquilizaba. Entonces lo que yo he visto que se está intentando es separar los dos componentes. El primero que es el efecto de psicotrópico, es el efecto Ujú. de estar high, de estar volado, Ujú. y dejar el otro componente que supuestamente es el que te ayuda. ¿Va más o menos así? ¿Lo expliqué más o menos No, bien? perfecto. Por eso les decía, Sí, ahí Paco, estoy, una soy inteligencia. casi psiquiatra. Pase a mi consultorio. Sí, sí, sí. Y esto es un punto importante. Lo voy a mencionar ahora Ujú. y quisiera que volvamos después, ¿no? O me regreses acá, que es la Ajá. parte de la responsabilidad. Ya. Ya, salir de este paradigma donde yo soy víctima. Yo soy Ujú. víctima del alcohol, ¿no? El maldito alcohol, soy Ajá. víctima de la droga, maldita droga. No, o sea, lo estás haciendo vos. Vos estás decidiendo, estás eligiendo, sos vos el responsable, Claro, ¿no? Y si tengo algún familiar o un amigo, entonces esa persona se lo está buscando de alguna de forma. alguna forma, ¿no? Claro, entonces, sí, mira, a ver, esto tiene un tiempo, ¿no? Porque en la década de los 50, donde no solamente la marihuana, sino también ya otras drogas que ahora se conocen como enteógenas, o sea, que son de introspección, que antes se conocían como psicodélicas, Ya, ¿la ¿ya? marihuana forma parte de eso? Sí, 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 ok. forma parte dentro de los alucinógenos, también se les conocía antiguamente, ¿no? Entonces, esta época del New Age, esta Ujú. época, vamos a decir así, De los del hippies. hipismo, claro. Entonces, en este tiempo sabemos que en Estados Unidos estaban atravesando la guerra de Vietnam. Ujú. Entonces habían muchas manifestaciones, había mucha rebelión civil Ujú. en contra de los gobiernos. Y bueno, esto es una teoría, ¿no? Sí. Entonces, y es lo que yo he podido investigar y evidenciar también. Entonces, Ujú. aparentemente, la DEA arma toda Como una eh, campaña, como ¿no? una campaña de desprestigio a lo que se estaba consiguiendo. Y también hubo un abuso. Hay que reconocer que en esa época como que todo el mundo estaba bajo efectos de la droga y no, tampoco era. O sea, se estaba ya haciendo investigación y se sabían de los usos terapéuticos, Ujú. pero ya por este abuso, entonces ya vino la parte del Estado y la DEA elaboró una lista de los De, estupefacientes. ajá. Claro, y obviamente todos los países que estaban en ese momento, incluidos Bolivia, Ujú. firma y dentro de esa lista de estupefacientes prohibidos está la marihuana, ¿no? Claro. Y Y ahí otras. Bueno, y hablando de esto, actualmente sé que hay mucha experimentación, así como lo comentábamos
con la marihuana, digamos, para usos terapéuticos en distintas áreas, desde dolores musculares hasta, como lo decía usted, depresiones muy fuertes, creo que lo mencionó. Ujú. Y también actualmente hay una tendencia a comenzar a experimentar con cierto tipo de alucinógenos, como de hongos o de cosas así para tratamientos de salud mental. Ujú. Sí, bueno, ya hablando, esto es bonito, la historia siempre es bonita, me gusta la historia, ¿no? Ujú, Entonces, dentro de la historia pasamos por muchos medicamentos, pero ujú. llegamos a unos medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En palabras sencillas, un medicamento que te eleva los niveles de serotonina. Ya. Y la serotonina, para ponerla, para también entender qué es la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que está involucrado en muchas funciones Ujú. cerebrales, pero principalmente tiene la repercusión de la tranquilidad, la estabilidad, ¿no? Ok. La felicidad también con otros, Ujú, ¿no? Entonces la serotonina es la que si se te sube demasiado, te ujú. produce ansiedad. Y si se Ok, te baja, te produce depresión. ok. Entonces medicamentos modulan la Ya. serotonina. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que está bien, mejoras y estás como que estás bien 6 meses, un año, 2 años con suerte y recaes. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos la dosis, ¿qué hacemos? Aumentamos otro medicamento más, pero no hay solución, Claro. ¿no? Entonces, ahí, cuando ya lleguemos a ese tope, uno de los tratamientos es el electroshock. O sea, el electroshock todavía, que se llama terapia electroconvulsiva, lo bonito, Ya. pero No. que se usa en enfermedades mentales que son muy resistentes al tratamiento. Ok, o sea, todavía se usa, yo eso no sabía. Sí. Ya, obviamente son Otros métodos otros ya. métodos, claro, No es que te electrocutan, claro, viene con, sino que me imagino que te deben poner unos cositos en la cabeza, uno más eh, tranquilo. claro, va el S- anestesista, el eh, anestesiólogo, perdón, el ajá, claro. anestesiólogo, y pues te pasan el choque eléctrico, ¿no? Y ya no sabía que eso seguía. Sí, sí, se hace, o sea, pero se hace con mucho cuidado, ¿no? Como dices, Claro. es muy eficaz, he sido testigo de aquello, que ha mejorado mucho, pero bueno, entonces ya ahí viene y decimos, bueno, a ver qué pasa, qué sucede. Ujú, Entonces, justo cuando una de las primeras, de unos primeros fármacos enteógenos, y bueno, vuelvo a repetir, enteógenos es este fármaco que es capaz de profundizar la conciencia, la introspección, ujú. ¿ya? Em, pues era Hoffman, que si no me equivoco, ahorita se me fue el nombre, ¿no? Entonces Ya, él estaba investigando con el hongo del cornezuelo, que es un tipo de trigo, de maíz, ya. y por algunas cuestiones él no estaba utilizando guantes y pues llega, creo que por su mucosa o por su boca, el efecto del LSD, porque había separado el LSD, Ujú, y pues él dice, me estoy sintiendo mareado, se sube a su bicicleta, esa historia es muy bonita, si la pueden ujú. buscar, y entonces él hace un viaje de LSD y dice, wow, esto En su es bicicleta. en su Will bicicleta. you will be nice Exactamente. with na, 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 Claro, na. exacto. Incluso en esta película de E.T., o Ajá. sea, ese viaje donde el niño se sube a la bicicleta y va por la luna, está inspirada Ahí en el viaje. en el viaje del LSD. Ya. Sí. Claro, entonces él dice, hay algo aquí, empieza a hacer otras pruebas con él mismo, Ujú, ¿no? Y pues lo propone al comité científico y empiezan a distribuir el LSD con otros terapeutas, psiquiatras, ujú. psicólogos y otro grupo más para ver qué efectos había, ¿Qué ¿no? había? Que es la parte de la experimentación, porque no se conocía nada de esto. No. Pero ahí se filtra, ¿no? Entonces se filtra, típico ámbito de la universidad, y se empieza a utilizar en fiestas y se desvirtúa totalmente, ¿no? Ujú, Entonces, y por eso cuando ya se crea esta lista de drogas prohibidas, ujú, ya se cortan las investigaciones, ¿no? Pero a principios del siglo XX, entonces muchas personas que en ese momento eran jóvenes todavía dicen, no, vamos a retomar, y hacen todo un proceso legal en ujú, Europa y en Estados Unidos para volver a utilizar este tipo de medicamentos. ujú, ¿Ya? Entonces, actualmente se está investigando mucho con el LSD, el MDMA, ujú. que es lo que se conocía como el éxtasis, y la psilocibina. La ketamina, que ya es una droga que se utilizaba en anestesiología, pero la ketamina es un derivado del opio, es un Ya. opioide. Estaba por mucho tiempo prohibida, pero se está volviendo a utilizar dentro de los tratamientos, ¿no? Ujú, Entonces, se ha visto que son mucho más eficaces y realmente solucionan situaciones como alcoholismo,
o de otro tipo de adicciones o dependencias. Y aquí en Bolivia, Doc, ¿cómo vamos Ujú. con respecto a las investigaciones o a las terapias que involucran este tipo de sustancias, vamos a decir, alternativas? Sí, bueno, como decíamos a un principio, se invierte muy poco en salud y la inversión de salud mental es 0.03, por darte un número, ¿no? Pero es así Ujú, súper bajísima el presupuesto que hay en salud mental. A nivel nacional, departamental, local, es muy bajo, ¿no? Lo que se ujú. invierte. Entonces, no hay un presupuesto para investigación de nuevos tratamientos o alternativos. Claro, y me imagino que eso a toda escala, ¿no? Claro, exacto. Entonces, por eso, pero hay un caso que salió en el periódico donde se aprobaba o se daba permiso al caso de una niña que tenía epilepsia Ujú, y pues no respondía a los tratamientos convencionales. Entonces la mamá o sea, hizo una demanda ujú. al Estado. Entonces, bueno, no sé si ese es el término, pero bueno, consiguió que legalmente se importe el aceite de cannabis de Estados Unidos, Y ¿no? con eso la niña Sí, comenzó a empezó, recibir tratamiento. exactamente, empezó a recibir tratamiento. Es interesante porque yo tuve un invitado no hace mucho, bueno, hace mucho porque lo grabamos en diciembre, pero fue un podcast que salió no hace tanto, que es un amigo que él tiene cáncer terminal, Ujú, que vino a contar su historia y también parte de lo que él contó es que ya en esta parte de su cáncer, él estaba consumiendo algunos, no recuerdo si la marihuana como tal o derivados de la marihuana, pero que le había estado ayudando bastante, mucho más que los medicamentos convencionales. Por lo menos eso es lo que recuerdo. Si es que van a ver el podcast, quizás me ponen ahí en los comentarios cómo va la cosa. ujú. Entonces tengo entendido de que sí, o sea, hay gente que lo ha usado y que le funciona bastante bien. Sí, y este es un punto importante, ¿no? No se puede separar la mente del cuerpo, ¿no? O sea, Ok, eso es muy importante. Algunas personas creo que separan esto, ¿no? Que es como que la mente fuera algo que está como flotando en el aire, como una ujú. especie de ente separado al cuerpo, pero sin embargo, si no estoy equivocado, creo que la mente es lo que está dentro de nuestro cerebro, de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Claro, y no solo eso, sino de que la mente no se queda en el cerebro. Eso ya Ya, es último de las neurociencias, ok, ¿no? eso está Claro, interesante. porque las neurociencias como que se quedaba limitado Ujú, o limitada en el estudio del cerebro y del sistema nervioso, pero se ujú, dieron cuenta que no. O sea, que el corazón tiene su propio sistema nervioso, que el intestino tiene su propio sistema nervioso, que el intestino está conectado con el cerebro. ujú. Y claro, entonces, eh, quiero decir que, por ejemplo, esta mano tiene su conciencia, Ya, ¿no? Esta mano tiene su mente, ¿no? ujú. ¿Por qué? Porque si yo pierdo la mano, espero que no, obviamente, pero si yo pierdo la mano, entonces ya no voy a tener la conciencia de la mano izquierda. Ya, Entonces me voy a tener que volver derecho si soy zurdo. claro, de alguna ¿Viste? forma. Claro, entonces, y eso pasa con todo el cuerpo, Ok. ¿no? Ahora, aquí es un tema que tú decías al principio, que yo lo veo mucho en la consulta. El último dato que yo tengo, ¿no? De medicina, 2/3 partes de la población mundial tiene Helicobacter pylori. Sí, me imagino que sí. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Me duele el estómago, ya, voy a hacer una endoscopía, un cultivo y Helicobacter pylori, ya. Entonces, 2 antibióticos, 2 protectores del estómago por, no sé, 3 meses, creo que era el tratamiento, no me Ujú. acuerdo. Regresa, ya no hay Helicobacter pylori, ya no hay. Entonces yo salgo, me voy, me como unas tripitas y otra vez Helicobacter pylori. Claro, claro, tal cual, ¿Me tal entiendes? cual. Claro, claro, entonces la pregunta es, o sea, a pesar, y hay gente que a pesar de que hace el tratamiento, Ajá. sigue teniendo el dolor del estómago, ¿no? Ujú, La gastritis como tal. Entonces, claro, y ahí claro. está el componente del estrés, Ajá. ¿no? Entonces, el estómago reacciona a un tipo de emoción en particular o a Ujú, distintos tipos de respuestas, ¿no? ujú. Esto que decimos, ¿no? Ay, estoy enamorado, tengo maripositas en el estómago, ¿no? Exacto. Sí, o sea, tu estómago y otros órganos de tu abdomen están recibiendo la emoción. Ujú, ¿Ya? Entonces, claro, entonces, si hay una emoción que se repite y yo estoy estimulando mi estómago y mi estómago al ser estimulado está liberando ácidos, me va a dar una gastritis. claro. Entonces, por más de que yo termine el tratamiento que me dieron, si yo no trato la parte emocional, Ujú. mental,
voy a estar padeciendo esto y me puede dar una úlcera, se puede romper esa úlcera y me puedo morir. Claro, Y lo he visto en más de un caso. claro. Es interesante lo que comenta. Y con respecto, volviendo, digamos, a hablar al tema de las terapias alternativas y las terapias que tienen que ver con Ujú. estos, estas drogas psicodélicas, ¿se puede decir? Ese sería Mm, el término. Este, sí, lo podemos llamar así. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con algo similar a eso? Sí. Digamos, haciendo este tipo de terapias. Ah, Oh. no, sí. Sí, o sea, sí tuve el acceso. O sea, por ejemplo, si nos vamos a pensar, por ejemplo, yo las primeras veces que mascaba hoja de coca era cuando era niño, tenía 5 años, 7 años. Ya, Entonces, mascas la hoja de coca, tienes el alcaloide de la cocaína, totalmente. Tengo ¿entiendes? entendido de que si a uno le sacan prueba de sangre Sí, posterior a culicar, ese es el término, sí, creo, ajá, uno sale como positivo en cocaína. exactamente, Ya, ok. ¿no? Claro, entonces, bueno, esa es la experiencia personal, ¿no? Ujú. Que te digo. Y sí, entonces con los efectos de la coca tienes efectos psicodélicos, Ok. enteógenos también. ¿Qué vendría a ser un efecto psicodélico? Ya, Porque es, lo que uno se imagina un efecto psicodélico es que estoy alucinando, que estoy como en otro mundo, por así decirlo. ¿Eso es? no, el psicodélico viene de dos palabras, psico que es mente y Ujú. delos es expansión. Ok, Eso es no sé si es el latín o el griego, ok. sinceramente creo que es latín. ¿Ya? Solamente para poner un paréntesis, mi productora se llama Fotodélica por psicodélica, Ah, porque ya, yo alguna vez hice un tipo de fotos y alguien me dijo, esa foto se ve muy psicodélica. Y yo de claro. ahí puse Fotodélica a mi productora. Claro, exacto, exacto. Entonces, por eso, porque el efecto psicodélico es un aspecto expandido de la mente. Ya, Uno de los ejemplos es Pink Floyd, por eso el Pink Floyd, ajá, la tapa del disco es a través de del prisma. del prisma, entonces yo puedo ver otros colores. Entonces, Ujú, eso es lo que hace el psicodélico. Entonces, aumenta la capacidad de percepción. ¿No? ujú. Entonces, por eso es la expansión de la mente y la conciencia. No, no, porque todavía como se tiene una restricción legal, Ya. ¿no? Entonces todavía no he tenido la experiencia directa Ujú. de estos tratamientos, ¿no? De usted ponerlos en práctica, digamos. Claro, exacto. Pero sí, eh, la experiencia de estas personas que han buscado otras alternativas, Ujú. más allá, incluso fuera del país, los testimonios que tengo son muy esperanzadores y hasta increíbles, te voy a decir. ¿Cómo qué cosa? Hablando propiamente del cáncer, ¿no? Ya. Entonces he atendido dos personas que estaban diagnosticadas con cáncer, a pesar de hacer el tratamiento, entonces estuvieron, al someterse bajo tratamiento de psilocibina, la Ujú, expectativa de vida creció, o sea, fue mucho más allá de lo que se había ujú. previsto, ¿no? Decirte, bueno, una probabilidad de vida de 5 años y ellos ya vivían 15, 20 años, por decirte. Ok. ¿Y la calidad de vida? No, mucho mejor. O sea, es como de estar desahuciados, es como que, Claro. De eh, a que te vas a morir, claro, entonces, estás, por decirlo en palabras ajá, muy fuertes, estás hecho mierda y te vas a morir ya a tener una calidad de vida decente y vivir mucho más tiempo. claro, o sea, y claro, un cambio de vida rotundo también, Ok. ¿no? O sea, de que estaban en una oficina y Ujú. se fueron a hacer otra cosa, ¿no? Ajá. Yo estaba pensando en un término que hemos estado o que usted ha estado mencionando bastante, que es Ujú, expandir la mente. ujú. Y de alguna forma esto suena muy hippie y de alguna forma hay personas que tienen como una resistencia al hippismo, Ajá, porque sabemos de que hay algunas cosas que terminan siendo ya demasiado hippie, ¿no? Y es como que uno dice, "Ah, estos hippies se están inventando y es claro, porque están drogados y no sé, y cualquier cosa." ajá, Pero quizás las personas que han logrado tener acceso a este tipo de terapias, tratamientos o de sustancias ujú, saben a lo que uno se refiere cuando hablamos de expandir la mente. Y ujú. la persona que no dicen, estos están hablando de drogas y simplemente es porque estaban ahí volando. Pero, ¿qué es expandir la mente? Ya, a ver, um,
Vamos, o sea, yo para entender la mente, yo Ajá. utilizo la analogía informática. O sea, que Ya. quiere decir de que la mente, o sea, y el cerebro es como un celular, una computadora, tiene un hardware, tiene un software, Ajá. ¿ya? Que para los que no saben, el hardware es lo que podemos ver, lo que Exacto. podemos tocar. Ujú. Y el software es toda la información digital que hacen que esta cosa funcione. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Como el caso que nos pasaba en la cámara, ¿no? Teníamos en la cámara, creo que había la memoria que estaba agotada, Ujú, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si tenemos una memoria agotada? El proceso de procesamiento de datos del celular se va a enlentecer, entonces ujú, va a empezar a fallar. Entonces, obviamente, ¿qué hago? Me cambio y compro otro, ¿no? Pero ujú. como con el cerebro no puedo hacer aquello. Entonces, Claro. claro, entonces la expansión de la memoria sería poder liberar todo ese caché, toda esa basura. ¿Por qué? Porque se acumulan en las neuronas. Ujú, ¿Ya? Entonces las neuronas almacenan información que ya no me sirve. ujú, Entonces, o sea, hay muchas hipótesis de cómo funcionan los psicodélicos, ujú, ¿ya? Pero la que yo voy más es de que estos fármacos ujú. lo que hacen es liberar ese espacio. O sea, Ya. eliminan ese material que ya no me sirve, que Ujú. generalmente son recuerdos del pasado, y por lo tanto los cuadros depresivos y ansiosos, la mayoría son procesos del pasado. Entonces, como yo voy liberando esa información, es como que disfruto mi presente. Ok. ¿No? Entonces, y ahí es donde estoy expandiendo el espacio de mi cerebro y obviamente de mi mente también. Interesante. ¿Y cómo usted aconsejaría a personas, por ejemplo, que están teniendo este tipo de problemas? ¿Qué es lo que usted les diría para que estas personas puedan expandir su mente y eliminar estas cosas? Ya, primero, se llaman los estados alterados de la conciencia. Ya. ¿Ya? Entonces, es que esto es largo porque tendría que explicar el ego, la conciencia, o sea, que tiene que ver con la red neuronal Ujú. del sistema de alerta y la red neuronal por defecto, más o Ya. menos, ¿ya? Que es el primer y segundo plano, igual que una computadora, igual, Ujú, ¿ya? Pero trasladándose a lo que me preguntabas, ¿no? En específico, cuando uno está pasando por un proceso depresivo, cuando uno está pasando por un proceso ansioso, eso es porque yo me he quedado atrapado en el tiempo, ya ya. sea en una situación pasada o ya Ujú, sea en una situación futura. ujú, Entonces, eso es lo que yo estoy rumiando y estoy procesando ya el presente, porque en este momento, está bien, o sea, puede haber sucedido un evento traumático cuando tenía ujú. 10 años, perfecto, sí, era injusto y todo lo demás, pero eso no puede condicionar mi presente, Ok. ¿ya? Entonces, se entiende el sufrimiento de esa persona, pero lo que pasa es que el trauma es que ese dolor emocional no fue procesado. Ujú, Ese dolor emocional, ese trauma emocional, mental, no fue acompañado, la persona que lo sufrió no pudo darse el tiempo para recuperarse, ¿no? Tampoco recibió un tratamiento. Entonces es ahí donde se crea el trauma. ujú. Entonces este trauma me acompaña todo el tiempo, Claro. ¿no? Entonces mi responsabilidad como adulto es hacerme cargo de ese trauma, Ujú, ¿ya? Entonces, y obviamente hay situaciones que son demasiado traumáticas y dejan cicatrices como claro. tal en el sistema nervioso y nada, entonces, primero pasa por el autocuidado, ¿no? De yo poder acudir a un médico, un profesional para Ujú, que me ayude a hacer mi terapia, mejorar mi alimentación, el ejercicio físico, que es también tremendamente importante. Y ahí ya puedo empezar a expandir mi conciencia. ¿Cómo lo hago? Con los métodos contemplativos. No necesitamos ir a una droga psicodélica para expandir la mente. No se ya. necesita. O sea, el hecho de yo sentarme y observar los procesos mentales que pasan, procesos emocionales que pasan dentro de mi cerebro, entonces eso ya hace que se expanda, Ok. ¿no? Porque yo voy viendo y comprendiendo las situaciones de mi vida y al comprenderlas yo me voy liberando de esto. Ujú, ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, porque la meditación ya es una práctica ujú, para expandir y alterar el nivel de conciencia de ese momento. ujú, Porque al observar yo estoy profundizando, porque al estar alertas en este momento, entonces nosotros estamos utilizando la parte superficial del cerebro ujú. principalmente, ¿ya? Pero las estructuras profundas ya son automáticas. Con con esas estructuras profundas, estoy sintiendo mi corazón, mis pulmones y todo lo demás, está en automático, ¿no? Pero en algún momento yo tengo que sentarme y observar todo eso que pasa más allá de lo que está, de lo que es presente.
Y es ahí donde ya puedo seguir expandiendo mi nivel de comprensión y conciencia. Bueno, y usted acaba de tocar un tema que también llamó la atención de muchas personas, que es la meditación o el mindfulness, Ujú, que también se creía como esta cosa hippie, que solamente creía esta gente loca, digamos, que se ujú, vestía raro. Y la verdad es que me incluyo. Yo también era un poco reacio a eso de que voy a estar ajá, haciendo meditación. Esas son cosas de hippies, digamos, ¿no? Déme una tableta y ya está, digamos. Pero en los últimos años he aprendido un poco sobre el tema y me ha llamado la atención que incluso los profesionales de la salud mental, como usted, promueven o aconsejan de alguna forma la meditación y lo que tiene que ver con el mindfulness, controlar la respiración. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que llega ya a tal punto, al punto médico? Algo que nosotros ujú. creíamos que simplemente era una práctica, se podría decir que hasta medio religiosa en algunos casos, digamos, ¿no? Y para gente como yo que somos ateos también nos creaba como cierto rechazo. Claro. Yo tenía un tío, no tengo un tío, pero bueno, o sea, era joven en ese momento, Y ya. e iba al gimnasio. Ujú. Entonces, ¿qué le decía a la familia? Decía, no, eso es para frescos, Ujú. ¿no? O le decía, cuando había pocos gimnasios en Santa Cruz, creo que había, no sé, dos, creo que había tres con suerte. Y otro le decía, no, no seas flojo, o sea, anda trabajando, estudia, ¿qué haces en el gimnasio, no? Claro, Pero ahora todo el mundo quiere ir al gimnasio, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que el ejercicio físico es fundamental, claro, totalmente. ¿no? Y tenemos que movernos. Bueno, y aparte que hay muchos efectos sobre el cerebro, entonces pasa lo mismo. Eh, em, en el interior, cuando uno ve esa imagen del hombre oriental que está en la hamaca con su sombrero de Ajá, Saó, ¿no? sí. Entonces, es flojo, no, está Cl- descansando. Claro, ¿Me entiendes? Claro, pero ¿por qué está descansando? Porque voy a seguir trabajando, claro. ¿no? Entonces, la pausa es tremendamente importante para la salud mental Ujú, y la productividad también, ujú. ¿no? Entonces, pongo este ejemplo de la hamaca porque en ese momento de la siesta uno entra en un estado contemplativo. No está durmiendo, está haciendo una siesta, que es muy Ya. distinto. Que eso también yo lo recomiendo cuando yo veo dentro de mi práctica médica, Ujú. yo recomiendo hacer una siesta. No porque Ya. lo experimento yo y porque también hay evidencia científica. La mayor parte de las recomendaciones que yo doy tienen una base científica, ¿no? Entonces, la siesta, que es un estado en el cual el cerebro entra en ondas delta, Ya. entonces como que un sueño profundo, Ujú, y eso te permite recargar energía. O sea, es esto que te digo de eliminar el caché. O sea, ujú, no se sabe con precisión cómo se hace, pero durante el sueño se depura esa información que no se necesita. ujú. ¿Ya? Entonces, Claro, hacer una siesta es lo mismo. Entonces, todo lo que yo he vivido en la mañana, entonces descanso un rato, vacío eso que me está perturbando la cabeza y continúo el día. claro. ¿Ya? Entonces, eso es, por ejemplo, una medida contemplativa. Otra es la meditación o el mindfulness, ¿no? Y Ujú, haciendo un paréntesis de lo que dices del hipismo, sí, lo que pasa es lo siguiente, de que en esta época es como que, ya, entonces nosotros somos los seres espirituales que hemos ujú. venido a salvar al mundo, paz y amor, todo rosa, ¿no? Pero esta parte también es la parte del ego, ¿no? Entonces la parte del ego es esa cuestión de superioridad, de separación. El ego siempre te separa. No es Ya. como que ahora nosotros somos los buenos y ahora Ujú, ustedes son los malos, ¿no? ujú, Entonces yo veo que eso también causa ese rechazo, ¿no? Por las prácticas que da. Pero más allá de aquello, ya desde la tradición budista e hinduista, entonces incluso Buda y los Budas anteriores al que conocemos, ujú. se iluminó con la meditación. Entonces, Ya. ¿qué es la meditación? La meditación es básicamente prestar atención a la respiración, ¿no? Ujú, Pero ¿cuál es la explicación de esto? De que en este mundo tan cargado de estimulación, nos sobreestimulamos. Entonces empezamos a vivir en un modo automático que te decía, ¿no? Entonces por eso es importante tomarse unos 20 minutos al día y separarme de ese mundo acelerado, ujú, ¿no? Entonces yo me separo de mis pensamientos, me separo de mis emociones, me separo de mi memoria, me separo de mi cuerpo y solamente me quedo en un estado de conciencia, de contemplación. ujú. No quiero resolver nada, no quiero pensar nada, no quiero emocionarme por nada, solamente voy a separarme de aquello. Entonces, los beneficios terapéuticos que esta práctica tiene son
muchos, ¿no? El cerebro puede crear nuevas conexiones, se libera el espacio, incluso el ADN se acorta a mayor juventud, mayor claridad en la memoria, mejor estado de ánimo, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, lo que dice es interesante y es más interesante cuando, y a mí me pareció más interesante cuando descubrí de que todo esto se puede medir, Ujú. porque en cierto punto no había como información tan científica, por así decirlo, tangible. Ya a mí me convenció, obviamente, cuando me mostraron información científica, cuando midieron esto. Ujú. Cuando me dijeron, ok, pero esto se puede medir, esto físicamente, científicos te pueden poner, pueden llegar a saber, porque por ejemplo, cuando se hablaba de estas cosas que las ondas gamma y las beta y no sé qué, a veces se hablaba de forma muy fácil Claro. y caía en términos raros que realmente no tenían fundamento, pero ahora ya no. Ujú. Ahora sí se puede medir y sí está bajo un método científico. Entonces, para personas escépticas que, como yo, que en su momento lo fue y que sí necesitaba como que ver un poco más de información y ver de que había una rigurosidad para poder hablar de esto, Ujú. esto fue algo que a mí me cambió, digamos, y lo menciono por los comentarios que he tenido de algunas otras personas que también les llamó la atención de que ahora desde el punto de vista médico, científico, se promueva o se recomiende este tipo de cosas. Ujú. Em, a ver, las neurociencias tienen un tiempo corto. Empiezan como a finales Exacto. de los 90, pero en el tiempo corto me refiero en el material de investigación, ¿no? Porque Ujú, se sabían de muchas cosas, pero con el avance de la imagen, de la medicina nuclear, entonces ujú. de la computación, sobre todo que miden los ritmos cerebrales, entonces hay un dato, no me acuerdo con el nombre, ¿no? Pero es un biólogo francés que se hace monje budista. Ujú. Entonces se queda ahí, pero le dicen, oye, tú eres occidental y tú eres científico, así que vas a tener que ir a contagiar esto a la gente. Entonces va con los grupos científicos y miden su cerebro y dicen, no, esto no es posible. Porque él podía llegar a ondas teta y delta, que son casi como de sueño, pero estando Ya, despierto, ya, ok. ¿no? Entonces eso quiere decir que su cerebro estaba en total reposo, Relajación. estando despierto, ¿no? Claro, entonces empiezan a investigar y ahí lo catalogan como el hombre más feliz del mundo, Ya, aparte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sus ondas cerebrales todo el tiempo estaba en ondas de felicidad. hermoso para él, me imagino. Exacto, ¿no? Entonces, claro, entonces se van a otros monasterios y empiezan a estudiar a más monjes Ujú. y claro, entonces ahí empieza esto. Mira, yo también era, este, ¿Escéptico? ¿O también no le costaba creer? era bien hardcore. Ya bien duro. Y claro, entonces a mí siempre me gustó la parte tecnológica y Claro. un amigo me dice, mira, estoy en Estados Unidos que hay una feria tecnológica gigante, me dice, ¿no? ¿Qué quieres que te traiga? Yo estaba buscando un estimulador cerebral. Ya. Entonces dije, bueno, yo quisiera darle electroshock a todos mis pacientes en ese momento que pensaba eso, porque veía. Entonces yo dije, Ujú, entonces podemos pasar descargas eléctricas pequeñitas ujú, y claro, entonces yo busqué y había ese aparatito, ¿no? Que era como un casco ujú. que te ponías, te pasaba ondas y mejoraba el estado de ánimo. Pero bueno, entonces me dice, no, se acabó, ya no hay más de esto. Pero tengo esto, me dice. Y yo le digo, ¿qué es? Me dice, es como una tiara, es como una wincha Ajá. que tiene electrodos, capta las ondas cerebrales y te las manda al celular y tú meditas y te mide las ondas. Claro, Buenísimo. entonces me dijo meditación, yo digo, esas cosas, ¿no? Esas cosas de hippie, como diría Cartman de South Park. Esas cosas de hippies. Y yo dije, bueno, ok, me dijo, bueno, lee las ondas cerebrales, sí, ya, entonces, pues, ya, me parece interesante, son 8 canales, pero ya, está bien, lo voy a tener como juguete, dije, Ujú. ¿no? Y entonces empecé a practicar y yo tenía un problema de insomnio, entonces como en mi práctica médica hacía turnos en la noche, entonces ya te invierte. No sé cómo tienes que estar en emergencias, tienes que desvelarte, entonces Ujú. me costó mucho volver a un sueño normal.
Entonces, como estaba recomendado para el insomnio, entonces empecé a practicar y este aparatito te mide la cantidad de ondas alfa que tú produces al estar concentrado en tu respiración. En Ya. caso contrario, te manda un sonidito. Si no te puedes concentrar en la respiración, te manda un sonido, ¿no? Entonces Para que uno se concentre en el en el sonido. sonido y este sonido está modulado en ondas alfa y tu Ujú. cerebro se va sintonizando a Ujú. estos ritmos, ¿no? Y sí, entonces yo cuando llegué a una capacidad de 80-90% de ritmos alfa, empecé a dormir y se me fue el insomnio. O sea que usted dentro de su, digamos, de su conocimiento médico, científico, Ujú. totalmente recomienda este tipo de cosas. Sí, totalmente, No son totalmente. cosas de hippies, doctor. No, no son. No, no es cosa de gente fresca. No. Claro, sí es verdad. Y yo debo decir que yo era una de esas personas igual, ¿no? Ujú, Quizás si alguien que me conocía desde hace, no sé, hace uno de 5 años para atrás, ujú, este, va a ver que efectivamente he cambiado en muchos de mis pensamientos y en muchas de mis opiniones, porque me pasaba algo similar. Ahora, ¿qué pasó un poco en mi vida? Es que cambié alimentación, que comencé a incorporar el ejercicio, a intentar hacer algunas cosas para mejorar el estilo de vida o la calidad de vida, mejor dicho. Y claro, yo antes decía, ¿qué mierda vas a hacer en un gimnasio? O sea, anda con tus amigos, comete un churrasco, tomate un fernet. Pero la vida moderna está constantemente mandándote señales y uno está como que alerta todo el tiempo. ujú, Y estas cosas creo que son las que nuestro cuerpo creo que no está preparado para tanto. Creo que el mundo ha avanzado más rápido que lo que nuestra propia biología y no se ha podido adaptar. Entonces estamos con luces, pantallas, alertas, sonidos, ujú, vibraciones constantemente. Y como usted lo decía, en algún momento tenemos que parar. ujú, Y porque nuestro cerebro se funde. O sea, un amigo hacía una analogía y decía, vos al principio, cuando estás aprendiendo a manejar, estás pensando que si apretás el embrague, que si pones retro, ujú, que el retrovisor, miras para atrás, vas despacito, vas mirando. Pero después de cierto tiempo, ya esto se hace un poco más intuitivo. Ya no estás pensando en el ujú, embrague, en la caja y... No, ya te concentras solamente en mirar el retrovisor, que no haya nadie atrás, pero ya los pies ya te olvidas, lo vas haciendo de forma automática. Si tendrías que estar pensando en esto todo el tiempo, tu cerebro simplemente se va a fundir. Si vos estás que, ujú, ya tengo que apretar el embrague y ahora el acelerador y voy soltando y voy poniendo primera, se te funde. Pero el mundo actual creo que está constantemente bombardeándote para que vos estés alerta y nos pasa de que nosotros simplemente llegamos, como dicen los gringos, burnt out, ¿no? Nos ujú, quemamos o ujú, ya llega un momento en el que necesitamos descansar. Y una gran solución para mí, digamos, fue ir al gimnasio. Y hay algo que algunas personas muy cercanas se sorprenden cuando me ven o han ido a verme entrenar. Por ejemplo, yo cuando voy a entrenar soy una persona, yo generalmente soy una persona que hablo mucho. Estoy ujú. en constante contacto con la gente. Este podcast es un gran ejemplo, hablando con gente y todo el tiempo estoy respondiendo llamadas, mensajes, correos. En las sesiones de fotos yo no dejo de hablar. Vamos, una sonrisa más grande, levantame el mentón. Ahora sabes que andas girándote y voy todo el tiempo dirigiendo gente. Cuando voy al gimnasio es todo lo contrario. Yo estoy, por así decirlo, en un mundo que no es el mío, entonces yo estoy callado. Estoy en un lugar donde tengo que pasar Mm, desapercibido, ujú, donde estoy aprendiendo. Soy un alumno que estoy tratando de ver qué hago bien, qué hago mal, cómo lo mejoro. Y y fue una cosa que me saca de mi mundo, me lleva a otro lado y me hace descansar, me hace estar en otro momento y hace que mi cabeza de alguna forma desacelere o por lo menos piense en otra cosa que no es la que está pensando todo el rato. Y obviamente ya sabemos de que el gimnasio hoy por hoy no es digamos, ¿sabes qué? Búscate un trabajo en lugar de irte a hacer un gimnasio, sino más bien es una necesidad. así es. Es lo que tú me decías, ¿no? Cuando hablábamos, la meditación tampoco es para todos, Mm. ¿ya? Porque Eso es sí, interesante. porque hay un efecto contraproducente que la gente cuando no está preparada, porque hay gente que tiene malos, o sea, malos recuerdos o Sí, recuerdos con mucho sufrimiento. Entonces, cuando cierran los ojos, conectan con este dolor y ya. más bien terminan con ataques de pánico u otros cuadros, ¿no? Es buena ese comentario y me lleva
a una noticia que Ujú. me ayudó en su momento a reforzar mi teoría de que la meditación era una mierda. Ujú. En el momento que lo pensaba, obviamente ya no miro la meditación con esa misma mirada, Ujú. que yo había leído una nota donde decía de que la meditación no era buena para todos y habían una lista de personas que habían tenido efectos totalmente contraproducentes, digamos. Ujú. Así es. No, pero ahora, por eso yo lo enfoco como técnicas o herramientas contemplativas. ¿Qué es la contemplación? La contemplación es esta capacidad de profundizar en la experiencia. ¿No? Ujú, Esto que acabas de decir, lo que decía al principio, es como que todo es superficial, ujú, ¿no? Y todo nos está distrayendo, entonces perdemos la capacidad de profundizar, ¿no? En cambio, por ejemplo, para mí, cuando estoy con la guitarra, profundizo. Y según yo, estoy tocando 15 minutos, pero ya pasó una hora. ya. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la capacidad donde yo estoy absorto y estoy concentrado totalmente en lo que estoy haciendo, Ujú, ¿no? Entonces, eso más allá de cansarme, para nada. Es como que me relaja, mejora mi estado de ánimo y puedo continuar. Entonces, esto todos los días. Todos los días. Si vas al gimnasio y practicas artes marciales mixtas, ¿no? sí. Por favor, hazlo todos los días, ¿no? Por lo menos una media hora o una hora. Pero también tenemos que tener periodos largos. Por eso el año sabático no es una cuestión inventada por un hippie, ¿no? El año Ujú, sabático es, bueno, entonces tengo que hacer una pausa más largo, tengo que caminar el camino de Santiago, donde voy a ir a ujú. paso lento, donde voy a experimentar, porque tengo que hacer una introspección conmigo mismo, ¿no? Entonces eso va a hacer que yo salga del piloto automático, porque cuando estamos en piloto automático y actuamos mecánicamente, seguimos repitiendo patrones del pasado. Y por eso la vida no sale como nosotros queremos. Entonces le echamos la culpa a la suerte, cosas así, pero no lo es. Solamente que yo no estoy viendo con claridad qué es lo que yo realmente quiero. O cuestiones Claro, instintivas, que esos que estoy repitiendo animales y patrones como animalito. claro. Entonces la contemplación hace que yo profundice en mi conciencia, en lo que yo realmente quiero hacer con mi vida. Ujú. Y eso obviamente va a cambiar radicalmente mi proceso vital. Buenísimo, Doc. Ya hemos cumplido el tiempo, creo, para que se pueda ir a su reunión, no atrasarlo más. Quería agradecerle por esta charla. No sé si quiere decir algo, alguna recomendación, algún comentario final. Ujú. Em, También si hay personas que quieran ir a charlar con usted, quizás a tener alguna consulta, ¿dónde lo pueden encontrar? Ujú. Bien, no, Paco, agradecerte por el tiempo. Realmente me pareció corto. Sí, estamos más de una hora, pero pareció corto. Y con gusto podemos planificar Seguro que sí, otra conversación amena, como siempre, como las que tenemos, y profundas, profundas, totalmente. profundas. Ojalá que esto pueda llegar a mucha gente. Deseo que puedas compartir esta pasión que tienes por Gracias. profundizar las cosas. Y igual, pero que tenga que llegar a que tenga que llegar. Y básicamente las recomendaciones son ni siquiera recomendaciones, porque ¿quién soy yo para recomendar algo o dar Claro. consejos, no? Pero ya que me lo pides, desarrollar mayor conciencia y responsabilidad. Ujú, Entonces, si hay una persona que se ha sentido identificada con algo que hemos hablado, que está pasando por un proceso de sufrimiento, depresión, ansiedad, problemas con drogas, dependencia, insomnio, todo esto que me quita la calidad de vida, ujú, lo que tiene que hacer es aumentar su mayor conocimiento, que eso aumenta la expansión de mi conciencia, ujú. a mayor conocimiento, mayor expansión de la conciencia, mayor experiencia de este conocimiento y la responsabilidad. ¿No? La responsabilidad es la habilidad para responder. Entonces, a partir de yo tener mayor conocimiento, me capacito con herramientas y prácticas para cambiar esta conducta que es la responsabilidad y Ujú. así mejorar mi calidad de vida. Porque mi calidad de vida, mi felicidad, no depende de un terapeuta, no es el problema del médico, no depende de un fármaco ni de una droga psicodélica, ¿no? Mi bienestar depende solo de mí. Buenísimo, doctor. ¿Dónde lo podemos encontrar si quisiéramos charlar con usted? Bien, yo estoy en GEA, aquí cerquita, en Equipetrol, en la calle 8 Este, Ujú. el número 7733-7750. Y por favor síganme en las redes sociales como Víctor H. Rojas, estamos en todas las redes sociales. Y nada, un gusto, les mando un abrazo, un cariño enorme. Y pues Las Paco. redes sociales del consultorio GEA, es así como lo encontramos, con la... GEA, Unidad de Bienestar.
se GEA, llama. Unidad de Bienestar. Centro de Bienestar. Centro de Bienestar. Sí, Y sí. GEA es con G, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? GEA es con G. Con Ahí G. ahí es donde atiendo la consulta. ¿Qué significa GEA, Doc? GEA es, dentro de la mitología griega, es la madre tierra. Ya. Ya, entonces lo que nosotros queremos ser es un centro de bienestar, porque es de salud, ¿no? Pero es un centro de bienestar donde podamos contener a las personas, donde signifique un lugar así como la tierra, que te nutra y también te dé ese soporte para que se pueda existir. Eso representaba GEA, ¿no? Que es la madre tierra. Perfecto. Entonces ya traducción. saben, las personas que estén escuchando esto, cuando busquen GEA, ya saben qué es lo que están buscando con el doctor Víctor. Muchísimas gracias, Doc. Gracias también a Chucho y a Plug Studio, que siempre nos dan este espacio, las luces, el soporte técnico. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando. Este podcast grabado después de 6 meses de grabar el último. Nos vamos a poner las pilas y nada, de nuevo, gracias a todos. Nos vemos una próxima oportunidad. Gracias, Paco. Chau. Éxito.